Bienvenidos a la Cátedra del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, o para aquellos que todavía cursan por el Plan 2012, Derecho Laboral. Más allá de la denominación, sepan que el contenido curricular es el mismo y que estas videoclases no vienen a sustituir la clase áulica, sino simplemente a complementarla. O, como en este caso que estamos en aislamiento social por el coronavirus 2020, servir para que el alumno que se encuentra en virtualidad pueda tener un seguimiento teórico de todo el contenido. Lo interesante de nuestra materia es que precisamente emerge en una crisis como la que estamos vivenciando por el coronavirus. ¿Qué quiero decir con esto? El derecho del trabajo y de la seguridad social, a diferencia del derecho civil y comercial, no es fruto de una tradición jurídica milenaria, sino una consecuencia de la emergencia económica que se genera en las postrimerías del siglo XIX. Es decir, finales del 1800, cuando aparece la cuestión social. ¿Y qué es la cuestión social? Bueno, pues bien, se trata de que los trabajadores industriales que estaban aglomerados en la urbe porque el campo se había tecnificado y ya no era necesario tantos trabajadores agrarios, se encontraban hacinados y en condiciones realmente miserables. Además de eso, justamente el derecho civil, que era lo que existía en ese momento y pendía de una igualdad formal, puramente jurídica, pero formal, que no distinguía entre los rostros y las necesidades de las personas, hizo que los trabajadores no pudieran negociar sus condiciones en paridad con los empleadores. De ahí que los trabajadores industriales se unen para hacer reclamos. Y ahí aparece el derecho del trabajo como una consecuencia de la acción directa, es decir, se toman medidas de fuerza en forma directa por el mismo colectivo de trabajadores desposeídos. ¿Y por qué digo desposeídos? Porque estaban sin nada más que su mano de obra, no tenían capital. De ahí la representación de la lucha entre el capital y la fuerza de trabajo. El trabajo humano siempre existió, justamente ya desde la antigua Grecia, el trabajo manual era un trabajo reservado a los esclavos. Lo que irrumpe en la escena jurídica es el trabajo dependiente. Y a la acción directa le sigue una acción indirecta. ¿Esto qué significa? Que los poderes legislativos de los distintos países empiezan, por ejemplo, por limitar las jornadas que antes eran de 12 horas como mínimo, e incluso mejorando las condiciones de algunos colectivos como los niños, que eran forzados a trabajar desde los 8 años en las minas de carbón. A este avance legislativo muy tenue le sigue la etapa del constitucionalismo social. ¿Esto qué significa? Que los derechos laborales ya no podían estar simplemente protegidos por leyes mutables. De ahí que los derechos de los trabajadores comenzaron a inscribirse en las cartas magnas de todas las naciones en un mismo periodo y espacio. Y nuestro artículo 14 bis de nuestra Constitución, en el texto actual, es el fiel reflejo, si bien de mediados del siglo XX, porque la reforma se produce en 1957, pero no deja de ser otra vez el efecto de esta saga de constitucionalismo social a lo largo del Occidente en la misma época. Las ramas del derecho del trabajo son distintas. El derecho del trabajo en sí está sustentado en distintas patas, se podría decir. Así es como les podemos esquematizar las distintas partes. Por un lado, como se ve en el gráfico, tenemos el derecho individual del trabajo, que versa sobre el contrato de trabajo, es decir, la forma en que los trabajadores conceden, ceden, intercambian su prestación de servicios a cambio de una remuneración que es pagada posteriormente por el empleador. El empleador se apropia su fuerza de trabajo, pero a cambio concede una remuneración. En este mismo intento de aproximación, el derecho colectivo del trabajo trata sobre los sindicatos, es decir,
La personificación jurídica de los gremios de los distintos trabajadores, por ejemplo, vidrieros, comerciantes, fabriles, metalúrgicos, se empiezan a unir en sindicatos de actividad. Estas mismas entidades, los sindicatos, son las que luego negociarán colectivamente con las cámaras empresariales los derechos de los trabajadores, ya no en clave genérica, sino dentro de determinadas actividades económicas u oficios. Por último, el derecho colectivo trata precisamente del conflicto colectivo, cuya faceta más conocida y nítida es la huelga, y son justamente las medidas que permitieron que el derecho del trabajo emergiera en el mundo jurídico. Y el proceso laboral no deja de ser igualmente importante, porque a diferencia de lo que era el tradicional proceso judicial, se halla que existe una impotencia de una parte, es decir, el trabajador siempre es desigual en materia económica, como habíamos dicho, es más débil que el empleador, y es por eso que el proceso se busca adaptar a esta necesidad del trabajador, creando desigualdades en su favor, de forma de que la igualdad de partes, que en una premisa del derecho procesal, se pueda volver verídica en el contexto de un derecho de desiguales. Finalmente, el derecho administrativo del trabajo trata sobre la inspección, es decir, la intervención del Estado, el control del Estado de todo el cumplimiento de las normas generales. Lo que se busca es el acatamiento general por parte de todos los empleadores de los derechos de los trabajadores, sin necesidad de tener que recurrir a un proceso judicial que solamente servirá para el caso concreto. Y, en segundo lugar, para tratar de desarrollar lo que es la unidad 1 del programa, es importante que volvamos a reflotar e insistir sobre la dependencia laboral como la llave de acceso a nuestra materia. Hoy por hoy, en la República Argentina, nuestra asignatura, el derecho del trabajo, está limitado a no solamente el trabajo en relación de dependencia, sino el trabajo en relación de dependencia del sector privado. ¿Esto qué significa? Que no vamos a tratar sobre el empleo público, pero tampoco vamos a tratar sobre las relaciones jurídicas del trabajo privado autónomo, que sigue hoy por hoy regulado por el Código Civil y Comercial a través del ya histórico contrato de servicios, antes denominada locación de servicios. Como se puede ver en este esquema, Fernández Gianotti habla del trabajo socialmente protegido, es decir, cuál será el trabajo que el derecho laboral custodiará a través de límites a la autonomía y libertad que permitió a los empleadores del siglo XIX explotar a los trabajadores por medio de una libertad que no era libre. El trabajador estaba premiado, necesitaba trabajar, y es por eso que se crea esta rama jurídica, para crear desigualdades, para retomar un cierto mínimo de estándar de derecho de trabajo. Entonces, el estándar, la clave de acceso para esta protección era la dependencia jurídica, es decir, que hubiese un vínculo en el cual a mí, el empresario, el empleador, podía darme órdenes y controlar mi tiempo de trabajo. Concurría en segundo lugar la dependencia económica, esto es, yo como trabajador me veía obligado a trabajar por mis necesidades económicas, porque yo solo tenía mano de obra, y la dependencia técnica es una característica bastante dibujada que tiene que ver con la forma concreta en la que realizo la tarea. Hoy por hoy se ha complejizado tanto la actividad económica que ya no es relevante la dependencia técnica, salvo en trabajos muy básicos donde se me pueda indicar la tarea concreta, pero al fin y al cabo no es más que un correlato de la dependencia jurídica. Pero esta expansión de las normas protectorias del trabajo a casi todos los trabajadores, incluyendo los de cuello blanco, es decir, los administrativos, los trabajadores de los comercios, fue dejando igualmente casos grises, es decir, a los que no se sabía si ya aplicar o no la protección de las normas.
Y el típico caso es justamente los profesionales liberales, como los profesionales de la salud, que tanto están haciendo por nosotros en esta crisis humanitaria de la pandemia, pero también, por ejemplo, un abogado que trabaja en relación de dependencia. Son todas, muchas veces, casos donde no se sabe si aplicar el derecho laboral. Y es importante la pregunta porque el derecho laboral no se aplica parcialmente, sino que tendrá un sujeto la totalidad de los derechos laborales o no tendrá ninguno, según se defina que exista dependencia jurídica y económica. La OIT termina por acuñar en un tercer momento, si se quisiera, la frase formas atípicas de trabajo para connotar que la evolución del trabajo llevó a que, aún no habiendo claramente dependencia jurídica, las personas sigan teniendo sí una dependencia económica y necesitan la protección de normas jurídicas. Por ejemplo, imaginemos un diseñador gráfico que en forma autónoma teletrabaja para una empresa de Estados Unidos. ¿Cuál es el grado de protección que merece esa persona en un Estado? Y más actualmente las plataformas virtuales de trabajo como Rappi, Globo, Pedido Ya, han llevado a algunos a preguntarse si no habrá resurgido la dependencia jurídica, porque estas plataformas permiten volver a evidenciar el fenómeno de la dependencia jurídica, es decir, yo estoy subordinado a una plataforma que me es ajena y que me indica cómo debo prestar ciertas tareas a cambio de la percepción de una remuneración. Y siguiendo la unidad 1 y ya para ahora sí, al menos provisoriamente, distinguir derecho al trabajo del derecho a la seguridad social, tenemos que son dos hermanas mellizas. ¿Por qué? Porque el derecho de la seguridad social como el derecho del trabajo se gestan en las mismas épocas y mismos tiempos y casi por necesidades económicas muy semejantes. Pero ¿cuál es la gran distinción a grandes rasgos? Pues bien, dos principalmente, que tienen que ver con la universalidad y la integralidad. El derecho de la seguridad social ya no se pregunta por si la persona es un trabajador dependiente o un trabajador autónomo, sino que trata de que los beneficios de la seguridad social sean para todas las personas por igual. Y la integralidad de las prestaciones hace a que todas las personas tengan cubiertas contingencias muy propias del desarrollo de la vida humana. Traduciendo, no solamente la seguridad social se va a encargar del trabajador autónomo que se enferma, se invalida o se enferma, o incluso fallece su concubino y por eso va a recibir una pensión. Esto es igual para el trabajador dependiente como para el trabajador independiente. Pero la integralidad de las prestaciones de la seguridad social conlleva a que incluso se protejan de distintas formas y por lo general con prestaciones tanto económicas como de salud y en especie, a otras situaciones eventuales como la maternidad, la paternidad o incluso el mismo matrimonio. Y es por eso que el Estado irá formando políticas de Estado y sistemas de prestaciones que den atributos económicos y de derecho a estas personas de forma tal de poder tener una mejoría en esas circunstancias, en esos episodios.